tenemos nuestras progresiones de dos tipos. Aritméticas por un lado, geométricas por el otro. ¿Qué es lo que sucede con cada una de ellas? ¿Qué es una progresión aritmética? Primero que todo, la simbología de las progresiones aritméticas, aquí vamos a tener una fórmula y una fórmula para cada una de ellas. Esta es la fórmula general para lo que son las progresiones aritméticas. Y aquí a este lado tendremos la progresión general, la fórmula general para progresiones geométricas. Las progresiones tienen los elementos organizados y separados, puede ser por un punto o por una coma en las progresiones aritméticas. Entonces, se utiliza este símbolo de dividido o velo para las progresiones aritméticas. Por otro lado, las geométricas utilizan un símbolo similar pero con dos punticos arriba y abajo, y cada elemento se va separando con dos puntos. Esta fórmula dice a sub n igual a sub 1 más r paréntesis n menos 1, cierro paréntesis. A veces el a más 1 y el n pues se puede cambiar por otras letras, y el r puede usarse la letra d, depende de las fórmulas. Entonces, tenemos que definir quién es cada uno. A sub 1 es el primer término, en las dos fórmulas va a ser el primer término. Aquí este es el a sub 1, y en la progresión geométrica este será el a sub 1. 2 acá y 2 allá. N, número de términos, son los números de términos que estoy evaluando. ¿Para qué? Para el problema, lo que me piden el problema o los que me den en el problema. ¿Cuántos términos estoy hablando? Las progresiones tienen la característica que son infinitas. Yo puedo seguir ampliándolas hasta el infinito, entonces no hay ningún problema. Pero en los problemas me tienen que hablar de cuántos términos, sea lo que haya que buscar o sea un valor para encontrar otro. Es decir, te dan el número de términos o tienes que encontrar el número de términos. En este caso, si ustedes ven acá, tenemos que n es igual a ¿cuánto? 1, 2, 3, 4 y 5. Si tomara esa cantidad de datos, mi n sería igual a 5. Esos son los n términos. Por este lado, tengo esta progresión geométrica, pues, ¿cuántos elementos tengo? 1, 2, 3, 4 y 5. O sea que n también es igual a 5. La razón para este problema r es igual a 3. Y es la razón o la diferencia, generalmente en algunos casos se le llama diferencia para las aritméticas, es el valor que hace que exista la progresión aritmética. Y aquí ya digamos, doy la definición. Progresión aritmética es cuando se suman el mismo valor continuamente al valor que se está obteniendo. Entonces voy a un valor inicial, le sumo una cantidad constante y al siguiente resultado vuelvo y le sumo esa cantidad constante llamada razón. Para este caso también se llama diferencia. Para las progresiones de este tipo, la r se puede encontrar restando un valor menos el anterior. Entonces, si yo tomo por ejemplo 8 y le resto 5, pues voy a obtener 3. Siempre que ustedes vayan a encontrar la razón en una aritmética, tomen un valor y tomen el anterior y lo restan. Al restarlo ya tienen la razón por entrada y es algo que se le dificulta a muchos estudiantes. Tengan eso claro. Para encontrar la razón debo tener solo dos valores contiguos y ahí la encuentro y con eso puedo hacer mi operación. Esa es la diferencia o la razón para las aritméticas. Si yo miro aquí al 2 lo multipliqué, por 3, porque 2 por 3 da 6. Al 6 lo multipliqué nuevamente también por 3 y me dio 18. Al 18 lo multiplico por 3 y me da 54. Y al 162 también lo multipliqué, al 54 lo multipliqué por 3 y me dio 162. Por lo tanto, el r de este caso es 3, pero es para una progresión geométrica. Entonces, en la progresión aritmética es porque se suma el mismo valor, y en la geométrica es porque se multiplica por el mismo valor.
Teniendo en cuenta eso, mucho cuidado al hallar la razón acá, porque como viene la multiplicación, ya no hay que restar dos valores contiguos. Toca tomar dos valores seguidos, en este caso voy a tomar estos dos, y los divido. 18 dividido en 6. Siempre tomen dos valores seguidos y tienen que encontrar la razón y van a obtener el valor acá. Esta es 3. Esa es la razón y esa es la clave para encontrar el ejercicio. Nosotros acabamos de darnos cuenta de los elementos que componen nuestra fórmula. A1, el primer término que se tenga. N, el número de términos que se evalúen. R, la razón, que sería el valor que se suma para las aritméticas y que se encuentra de restar dos valores seguidos. Por otro lado, la razón para las geométricas es el número que multiplica cada valor para que el siguiente, y para encontrarlo debo tomar dos valores seguidos y dividirlos. Esas son los dos valores. Ya está especificado, obviamente, el 1 es un numerito que va ahí en la fórmula y que no hay que explicarlo, y con eso tenemos el concepto claro de lo que es estas progresiones. Supongan que les dan esta progresión así. Tenemos que hallar el quinto término de estos valores. Ese es el ejercicio básico que generalmente uno arranca. Hallar el quinto término de una progresión 1, 4, 7. Y aquí en este vamos a hallar también el quinto término de esa progresión. Por favor, no se me confundan. Estoy dando dos ejercicios, uno por este lado y otro por este lado, planteando lo mismo, encontrar el quinto término. Entonces, tenemos que primero anotar qué tenemos de la fórmula. Veamos, si nos dicen el quinto término, ese es n. Entonces tenemos que n es igual a 5. Para los dos problemas, si nos piden el quinto término, n es igual a 5. Como les digo, estoy haciendo dos ejercicios diferentes partiendo de la misma pregunta. Por favor, no se vayan a confundir. Este es un problema y este es otro problema en los cuales pedimos hallar el quinto término. En la progresión aritmética nos piden el quinto término. Entonces, ¿cómo encontramos el quinto término de esa operación? Pues se pueden hacer de varias formas. La primera es que nosotros debemos encontrar la razón, ¿sí? Si nosotros encontramos la razón, no necesitamos usar la fórmula de arriba. Recuerden que la razón en este caso se encuentra tomando dos valores y restándolos, dos valores contiguos. Puedo coger el 7 y el 4 menos 1. Entonces 7 menos 4, que son continuos, nos va a dar 3. ¿Sí? Ya tenemos la razón que es 3. Con esa razón se puede pues simplemente ir sumando los valores para encontrar el siguiente término. O sea, 7 le sumo 3, pues ¿cuánto nos dará? Coloco el rojo porque son valores hallados. Pues 10. Y 10 más 3, pues ¿cuánto nos dará? 3. Y ahí tenemos el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto término. Y está hallado de una manera muy sencilla y didáctica cuando son pocos términos. Lo mismo pasa aquí con este valor. ¿Qué sucede? Resulta que esta fórmula nos dice, tenemos acá, nos piden encontrar que tengo esta progresión, entonces que tengo tengo que hallar el quinto término. Lo primero que hago es encontrar la razón, pero la razón, a diferencia de lo que pasó acá, no es por resta, sino es por división. Tomo dos valores continuos, sea el 12 y el 6 o el 6 y el 3. Voy a tomar 12 y lo divido en 6 y nos da una razón de 2. Como la razón es de 2 y la progresión geométrica es de multiplicación, es el valor por el que se multiplica cada valor. Es decir, 12 por 2, pues vamos a obtener aquí 24. Y si lo sigo multiplicando por 2, pues 24 por 2 da 48. Nótense que este es el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto término y acabo de obtener la respuesta. Lo mismo acá, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto término. Hallar el 20º término de esta y de esta. Y tenemos lo mismo. Partimos de que el n ya no es 5, sino como nos piden el 20º, pues debe ser 20. ¿Sí? Y aquí, como nos piden también el 20º, pues debe ser 20.
Entonces, nos están pidiendo el 20º término. La anterior la hicimos por cuestiones de secuencia normal, o sea, simplemente como era cercano, pues sumamos la razón continuamente, o si no, multiplicamos a este lado. Pero resulta que cuando el término es muy alto, pues aquí es donde las fórmulas entran a importar. Cuando nos piden hallar el 20º término, hacen la referencia a este a sub n. ¿Qué quiere decir? Tenemos que identificar los valores. ¿Quién es a sub 1? ¿Quién es r? ¿Y quién es r? Bueno, tenemos que hacer la fórmula, pues simplemente tenemos que, siempre que ustedes trabajen una fórmula, chicos o chicas, las fórmulas deben tener una clave, y la clave es que debo primero ver los datos que conozco, primero el dato desconocido y segundo los datos que conozco. Para esta fórmula, mi dato desconocido es este, ese es mi dato que no conozco. Para lo demás debo saber si conozco los otros valores. Conozco a sub 1, a sub 1 ¿cuánto valdría? Pues a sub 1 es el primer término y aquí tenemos que el primer término es 1. O sea que a sub 1 sí lo conozco. Conozco r, ya la tengo. Conozco n, el problema me lo da. Listo. Entonces, ya teniendo a sub 1, r y n, pues simplemente escoger la fórmula a sub n igual, a ver qué tenía que escribir, a sub n igual a sub 1, que vale 1, más r, que sería un 3, paréntesis, n, que cuánto vale, 20, menos el 1, 1, cierras el paréntesis y hacemos la operación. A sub n va a ser igual. Primero se hace lo del paréntesis. Entonces se pone el 3 y se dice 20 menos 1, pues nos da 19. Luego, hacemos la operación entre el paréntesis y el número afuera. 19 por 3, ¿cuánto nos da eso? Sí, 9 por 3, 27, 7 van 2, 3 por 1, 2 y 2, 5, 57. Y finalmente sumamos el 57 y el 1 inicial y nos da 58. Y acabamos de obtener que el 20º término de esa operación es el número 58. Eso es todo. Así es que se hace un problema general. Voy a hacer el mismo problema para la geométrica, donde me piden hallar el 20º término. Ya sabemos que el 20º término, que la r es 2, porque dividimos un valor entre el valor anterior para hallar r, y sabemos que el a sub 1, en este caso, es el primer término. ¿Cuál es el primer término para ella? Pues es el 3. Entonces, como tenemos primer término n y r en la fórmula, pues simplemente ya es sustituir. A sub n va a ser igual a sub 1, que es un 3, por la r, que es un 2, elevado a la n, que es 20, menos 1. Esta operación se hace igual, se multiplica el 3 por 20 a 2 a la 19, y ya tienen el valor. Aquí tendrían que hallar primero la potencia, 2 a la 19, porque no tengo aquí instrumento para el cálculo, 2 a la 19, que es un número brutalmente grande, y lo multiplicarían por 3 y ese es el valor del a sub n. No vayan a hacer el error de multiplicar 3 por 2, esto no se puede multiplicar. Primero, esto es un número como tal, lo tienen que hallar y lo que dé lo multiplican con el 3. En las geométricas generalmente no se piden valores tan grandes, o sea, valores de n tan grandes, porque ellas tienden a crecer muchísimo y es por eso que es así. Hay unas todavía más estrictas que son las exponenciales, que no tienen nada que ver con este tema, que crecen mucho más rápido. Entonces las aritméticas tienden a crecer de una manera lineal, suave, y las geométricas tienden a crecer bastante veloz. Ahí está entonces un problema adicional sobre este tema.